Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Mi nombre es Jorge Villanueva. El abogado del terror, un documental realizado por Barbet Schroeder que muestra la trayectoria de Jacques Vergès, reservando la emisión de juicios de valor a los entrevistados, basados en hitos históricos como evidencia. Jacques Vergès fue abogado defensor ante personajes que marcaron la historia, catalogados como terroristas, criminales o genocidas. De acuerdo con la época, ser un abogado defensor de personas acusadas por delitos de esa magnitud se consideraban una acción no razonable, que carecía de validez y aceptación política. Por esta razón, producto de su ejercicio fue etiquetado como el abogado del diablo, o como lo señala el documental, el abogado del terror. Para ahondar, Jacques Vergès fue un abogado nacido en Oban, Tailandia, de madre vietnamita y de padre reunionés. Vergés desde pequeño supo lo que significaba el racismo, la segregación y las consecuencias negativas del colonialismo. A la edad de 17 años, se enlistó en las Fuerzas Armadas de Francia, motivado por el miedo a que su país fuese sometido a su adversario. Fue un militante anticolonialista y conocido por su gran activismo político. Se inscribe en el Colegio de Abogados a los 30 años. Obtuvo gran popularidad por ser abogado defensor de Yamila Bouriet, Magdalena Kopp, Klaus Barbie, por nombrar solo algunos casos emblemáticos. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Diana Olivares y voy a comenzar con la pregunta número 1. ¿Cuáles son las razones en cuya virtud el abogado Jacques Vergès decide realizar la defensa de cada uno de los clientes que muestra el documental? En primer caso tenemos el de Yamila Bouiret, que es una mujer que nace en el año 1935 en una Argelia ya colonizada. Yamila fue reclutada y su función fue colocar bombas. Ella pertenecía al FLN. Vergès asume su defensa cuando ella es acusada por terrorismo y sentenciada a pena de muerte. Jacques Vergès empatiza con la acusada ya que comprende la revolución de los argelinos y no condena su violencia. Consideraba que Yamila era la encarnación de Argelia y el rostro de la revolución. Para él como abogado existe una brecha de valores y creencias entre el acusado y el juez de un proceso, ya que son contradictorios y totalmente opuestos. La razón principal que lo lleva a representar a Yamila es cuando se entera que es torturada y su dignidad es quebrantada. Se involucra sentimentalmente con Yamila. Es condenada a muerte, pero es una sentencia que no se ejecuta. El mundo está mirando. Fue liberada en el año 1962 en el marco de los acuerdos de Evian. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Tapia y continuaré con la pregunta número 1. En segunda instancia, podemos mencionar la defensa de Vergès a los clientes de origen palestino. De acuerdo al documental menciona 2 casos, pero en ambos no se lleva a cargo su trabajo. Sin embargo, cabe destacar que Vergès acepta porque se siente plenamente identificado con Palestina, ya que tiene una causa anticolonial parecida a lo que vive Argelia. Por ende, se compromete con la lucha de otros pueblos. En el caso de Magdalena Kopp, nacida en Alemania y miembro de la RAF, la cual es acusada por terrorismo, Vergès asume la defensa de Magdalena, donde inicialmente su rol es netamente jurídico, pero poco a poco entabla una relación más cercana con ella. Por lo tanto, su vínculo pasa de una relación de abogado-cliente a una relación de amistad. En el caso de Klaus Barbie, quien fue un oficial militar alemán, condenado a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad. La representación de Vergès es aceptada porque él es un fiel creyente en que la labor de todo abogado es de defender a quien sea. Pero además, otra gran motivación que tiene ante esta causa francesa es visibilizar nuevamente la revolución argelina, demostrando que lo realizado por los nazis de Alemania hacia Francia no es diferente al actuar de las colonias francesas con los argelinos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sofía Palacios y yo voy a realizar la pregunta 2. ¿Cuál es la opinión del grupo respecto a defender legalmente a personas que han trastocado violentamente los principios de convivencia democrática? En primer lugar, consideramos que es una decisión personal, pero siempre partiendo de la base que todos merecemos una defensa justa, sea uno inocente o culpable.
Cuando hablamos del comportamiento de haber trastocado violentamente los principios de convivencia democrática, debe ser demostrado en un juicio previo y legalmente tramitado. Como dije anteriormente, desde que toda persona se presume inocente en tanto no se pruebe su culpabilidad. Digo lo de la cita. Es así como, por primera vez en la historia, los responsables políticos eran juzgados por crímenes de lesa humanidad. Los tribunales también establecieron importantes principios de derecho internacional, como la responsabilidad de jefe de Estado, el rechazo total de la excusa que servía de argumento para la defensa de cualquier acusado de solo seguir las órdenes, la debilidad del argumento sobre la explicación retroactiva de normas cuando se trata de crímenes de lesa humanidad o de genocidio. Pero también se destacó en estos juicios el principio del derecho a un juicio justo para cualquier criminal de guerra. En efecto, una simple respuesta podía ser dada a estos argumentos, en cuanto que existen comportamientos que una persona sabe que no puede hacer o por cuya realización sabe que se puede ver castigada duramente, ya estén expresamente prohibidos o no. Haciendo referencia a la cita anterior, cuando hablamos de defender criminales de guerra hay que tener bien en cuenta el derecho procesal penal, pero fundamentalmente tener en cuenta el principio y el derecho a un juicio justo para cualquier hombre, porque ya sea cual sea la pena por la que se está haciendo culpado, toda persona tiene derecho a una defensa técnica y letrada, como una de las garantías del llamado debido proceso. Pregunta número 3. ¿Qué opina cada grupo, luego de analizado el documental, acerca de la universalidad que debe reinar en la protección y defensa de los derechos humanos? Dentro de las características fundamentales de los derechos humanos proclamados por la Declaración Universal está su universalidad, que a propósito de la inherencia de los derechos humanos con respecto a todas las personas, encuentra una de sus manifestaciones en el reconocimiento del principio de igualdad, lo que significa que estos se adscriben a todos los seres humanos y en consecuencia son atributo de todos los hombres por naturaleza. En otras palabras, que sean universales sostiene el reconocimiento de la dignidad que todo ser humano merece sin importar su nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencia o ideologías. En relación a las citas que se pueden apreciar en la presentación, se puede inferir que en consecuencia de los actos de genocidio transcurridos a lo largo de la historia, es que se crea, reconoce y garantiza los derechos humanos a nivel internacional. Sin embargo, la historia evidencia que existen ocasiones y en ciertas circunstancias es que estos derechos se ven vulnerados. Un ejemplo de ello es lo vivenciado en nuestro país en las pasadas protestas, iniciadas el 18 de octubre del 2019, donde existió casos que se ve quebrantada la dignidad de las personas, procedimientos fallidos ante la acción policial, vulnerando derechos humanos como el derecho a la vida y a la libertad, entre muchos otros. Por ende, no estamos exentos a que nos suceda y no se respeten nuestros derechos fundamentales. Es por ello que es indispensable que todos conozcamos a fondo cuáles son nuestros derechos, en qué consiste y cómo podemos ejercerlos de forma libre. La defensa de los derechos humanos nos convierte en protagonistas y vigilantes de los mismos. Es una acción colectiva, un compromiso de transformación social, construyendo lazos que fomenten la participación ciudadana ejerciéndolos. Como equipo, consideramos que el director marca su mirada de forma muy sutil al ser denominado este documental como el abogado del terror, el cual puede generar una perspectiva anticipada, un prejuicio e influir previamente a la audiencia, pero que finalmente busca que cada espectador obtenga su propia interpretación. Para nosotros lo que marca es el significado de la labor de un abogado. Vergés argumenta acertadamente al momento de explicar el derecho a la defensa y la importancia de que estos sean representados, asegurando un equilibrio en la audiencia e igualdad de condiciones. Cito dos frases de Jacques Vergés. La primera es: yo no puedo tolerar que se humille a un hombre aunque sea mi enemigo. Además, cuando él es consultado si defendería a Hitler, él dice que defendería incluso a Bush con la condición que se declare culpable. En síntesis, lo que se rescata es la tarea de un abogado, la cual es defender, comprender el contexto de la situación que lleva al acusado a estar en la calidad de culpable. Vergés no niega que no existan actos de terrorismo o genocidio, pero que cada acto sea juzgado por la responsabilidad correspondiente y para que la sentencia sea justa y acorde a los delitos cometidos.
Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.